Hola, vamos a estudiar ahora el meridiano de vesícula biliar. El meridiano de vesícula biliar es la víscera del elemento madera. El órgano yin es el hígado y la víscera yang que vamos a estudiar ahora es la vesícula biliar. La vesícula biliar es el tercer meridiano con más puntos del organismo, tiene 44 puntos. Son tan largos porque transcurren desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Vamos a dividir su estudio en diferentes partes por ser un meridiano tan largo. ¿Bien? Bueno, ¿dónde empieza el meridiano de vesícula biliar? El meridiano de vesícula biliar empieza en el canto externo del ojo. En el canto externo del ojo. Es el punto 1 de vesícula biliar. ¿Dónde está este punto? Está en el canto externo del ojo, pero para localizarlo bien lo que hacemos es coger un pequeño pellizco y en la depresión que nos queda ahí. Si nos fijamos, aunque parece que está muy cerca del ojo, no está fuera de la órbita. Está fuera de la órbita, no metemos la aguja dentro del ojo, sino por fuera. Si os fijáis, ya os digo, cogemos un pellizco y esa depresión que queda es donde nos queda. No es una puntura profunda, se puede hacer con una aguja de un kun e introduciéndola perpendicular, pero ya os digo, la aguja nunca se nos va a meter en el globo ocular, ¿entendéis? Ese es el primer punto, que es el 1 de vesícula biliar, fundamentalmente un punto de acción oftalmológico. Todos los puntos que pongamos, todas las agujas que trabajemos desde una zona tan próxima al ojo van a repercutir al nivel oftalmológico. Bien, la aguja per se va a generar ya unos efectos a nivel local. Vamos a estudiar ahora el 2 de vesícula biliar. ¿Dónde tenemos el 2 de vesícula biliar? El 2 de vesícula biliar está en esta parte de la oreja que vemos aquí, en la parte más inferior, ¿vale? Le podemos pedir al paciente que abra un poco la boca y al abrir un poco la boca el punto se nos va a marcar perfectamente. Ese es el 2 de vesícula biliar. Aquí hay otros puntos también. Tenemos, abre la boca, ahí en el cóndilo, el espacio que deja, ese es el 19 de intestino delgado. Y por encima tenemos el 21 de TR, el 21 de triple recalentador. Estos son tres puntos que, igual que hemos dicho que el 1 de vesícula biliar es un punto fundamentalmente de acción oftalmológica, estos tres puntos y sobre todo en particular el 2 de vesícula biliar, que es el que nos atañe ahora a su estudio, es un punto relacionado con el sentido del oído. Por ejemplo, problemas de sorderas, problemas de acúfenos, problemas de tinnitus, ¿vale? Hay una fórmula para los oídos que es el 2 de vesícula biliar, el 12 de vesícula biliar, que le vamos a estudiar ahora en un ratito, y el 19 de intestino delgado. Esos tres puntos trabajados de manera conjunta se le denomina la fórmula triple de oídos. Cuando tengamos, ya os digo, problemas de acúfenos, problemas de tinnitus, problemas de oído o incluso sentido de equilibrio, también nos van a ayudar estos puntos, ¿vale? Vamos a seguir el estudio con el 3. El 3 está desde donde tenemos el 2 yendo hacia la sien. Y luego tenemos aquí unos puntos que son el 4, el 5, el 6, que no son puntos que se utilizan en la práctica clínica diaria demasiado. El que sí se utiliza es el 8 de vesícula biliar. El 8 de vesícula biliar está 2 distancias por fuera del ápice de la oreja. Ese es el punto 8 de vesícula biliar. Este no lo voy a marcar porque estamos en el pelo, ¿vale? Es ese, justamente encima del ápice de la oreja, aproximadamente 2 distancias. El 8 de vesícula biliar, es un punto de acción descongestiva. Es un punto que libera mucho la tensión cefálica. Se utiliza tanto en hipertensión arteriales como se utiliza en cefaleas. Se utiliza muchísimo. Bien, después del 8 de vesícula biliar, el recorrido del meridiano sigue circulando hacia atrás y aquí tenemos el 12. ¿Dónde tenemos el 12? El 12 de vesícula biliar le tenemos justamente donde está la apófisis mastoides, un poquito por debajo de hacia atrás. Ese es el 12 de vesícula biliar. Es un punto que libera el calor, es un punto que libera muchísimo, dispersa muchísimo. La gente que trabaja la terapia manual, si os fijáis, cuando estamos trabajando el tema suboccipital, lo que estamos haciendo es trabajar de una manera indirecta sobre estos puntos.
Es un punto que libera, ya os digo, el calor, refrigeras, libera el viento también, ¿vale? Del 12 de vesícula biliar vamos a lanzar una línea anterior, hacia la parte anterior del organismo, y nos vamos a quedar media distancia por donde nace el cabello. Una línea que es donde en el ángulo externo del ojo, ese es el punto 13 de vesícula biliar. Este es el punto que se le denomina Ben-Sen, un punto con un componente emocional importante. El 13 de vesícula biliar es el punto donde se reúnen también los 3 meridianos tendinomusculares yang del brazo. Del 13 vamos a pasar al 14. El 14 está en el medio de la frente y justamente encima de la pupila. Ese es el 14 de vesícula biliar. Un punto también importante por su acción oftalmológico. Ya os he dicho, todos los puntos que hay alrededor del ojo tienen una importante acción oftalmológico. Y para la gente que conozca kine, en la kinesiología, el 14 de vesícula biliar es el punto neurovascular de estómago. ¿Bien? Del 14 vamos a pasar al 15. El 15 está en la vertical, subiendo hacia arriba, donde hemos dejado el 13, Ben-Sen. Ahora nos vamos a por el 15. El 15 es un punto muy emocional. Es el punto que se denomina descenso de las lágrimas, porque hace liberar las emociones. O sea, no es que tenga un sentido más a nivel oftalmológico, no, se refiere a la liberación del sentimiento, a la liberación emocional. En el 15 lo que vamos a hacer va a ser transcurrir una línea recta que vaya hacia atrás. Y entonces tenemos el 16, el 17, el 18, el 19 y vamos a llegar a la apófisis mastoides. Exactamente igual que aquí hemos dicho que teníamos el 12, en la misma línea, pero más hacia la parte inferior, o sea, más hacia la parte interna, ahí vamos a tener el 20 de vesícula biliar. Cambiando la perspectiva, hemos dejado el 15 de vesícula biliar y ahora lo que vamos a lanzar es una línea completamente recta que transcurra desde el 15 hasta llegar al 20, que está la apófisis mastoides, pero por dentro. Entonces, aquí hemos dicho que teníamos el 15, el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. Este es el 20. El 20 se le denomina estanque del viento. Hay 3 puntos fundamentales para liberar el viento. Tenemos el 12 de vejiga, que se denomina puerta del viento. Tenemos el 20 de vesícula biliar, que es estanque del viento. Y luego tenemos el 16 de Dumai, que es el palacio del viento. Estos 3 puntos son los más importantes para liberar el viento. Ahora mismo el que estamos estudiando es el punto 20 de vesícula biliar, estanque del viento. Bien, después del 20 de vesícula biliar nos vamos a venir al 21. ¿Dónde está el 21? Pues el 21 está, si cogemos la línea media que va desde el cuello hasta el hombro, en su parte más alta, un poquillo por detrás, ahí hay un punto que se nos hunde. Este es el 21 de vesícula biliar. Es donde se nos montan normalmente esas contracturas, donde tenemos esas bolas, si queréis llamarlas así, ¿vale? Este es el 21 de vesícula biliar. Para localizar este punto, lo que vamos a hacer es coger de referencia el acromion, que es la parte final de la escápula, de la espina, y vamos a coger de referencia la C7. Y justamente a la mitad de la distancia es lo que vamos a tener el 21 de vesícula biliar. El 21 de vesícula biliar es un punto que provoca el descenso y es un punto en el que hay que tener precaución, por favor, en el embarazo. Es un punto abortivo. Continuamos con el estudio de la vesícula biliar. El 22 de vesícula biliar es el punto reunión de los meridianos tendinomusculares yin del brazo. ¿Dónde se encuentra? En la línea de pezón, en la línea mamilar, hacia afuera, en la línea media axilar. Ese es el 22 de vesícula biliar. En el mismo nivel, en el cuarto espacio intercostal también, pero una distancia por delante, es el 23. A partir de aquí tenemos por debajo de la línea mamilar un espacio intercostal por debajo, es el 18 de estómago. Un espacio intercostal por debajo es el 14 de hígado. Y el siguiente espacio intercostal, que es el séptimo, aquí tenemos el 24 de vesícula biliar. El 24 de vesícula biliar es el punto mu de la vesícula biliar. Repito,
El pezón, 17 de estómago. Un espacio intercostal, el 18 de estómago. Otro espacio intercostal, 14 de hígado, punto mu de hígado. Y el siguiente espacio intercostal, que es el séptimo, es el 24 de vesícula biliar. A partir de aquí nos vamos a venir a 25, el 25 de vesícula biliar se encuentra en la punta de la última costilla y este es el 25 de vesícula biliar. Se encuentra más o menos al nivel del ombligo, a nivel del 8 de Reimay. Y este es un punto muy importante y que se utiliza también mucho en la práctica clínica diaria. El 25 de vesícula biliar es el punto mu de riñón. Continuamos con el estudio del meridiano de la vesícula biliar. Vamos ahora a estudiar el punto 22 de vesícula biliar. El 22 de vesícula biliar se encuentra en la línea de pezón en los chicos, en las chicas podemos definirlo en el cuarto espacio intercostal, en el medio de la línea axilar. Este punto es el punto reunión de tendinomusculares de los yin del brazo. Aquí es donde se unen los tendinomusculares del pulmón, del maestro corazón y del corazón. Justamente una distancia por delante tenemos el 23 de vesícula biliar. ¿Vale? Vamos a seguir con los puntos. El pezón es el 17 de estómago, un espacio intercostal por debajo es el 18 de estómago, un espacio intercostal por debajo es el 14 de hígado, el séptimo espacio intercostal es donde está el 24 de vesícula biliar. El 24 de vesícula biliar es el punto mu de vesícula biliar. Este punto nos va a ayudar para trabajar el yin, el punto mu de una víscera que es yang, es importante en la práctica clínica diaria. Del 24 de vesícula biliar nos vamos a venir al 25. ¿Dónde está el 25? Cogemos la línea media de la axila y es donde está la flecha, la finalización de la última costilla, de la 12ª costilla. Está al mismo nivel, nos puede servir al mismo nivel que el 8 de Reimay. Ese es el 25 de vesícula biliar. El 25 de vesícula biliar es un punto que vamos a utilizar también mucho en la práctica clínica diaria. Es el punto mu de riñón. Este punto, cuando la persona tiene un cólico nefrítico, si le tocamos este punto va a dar un bote. Los puntos mu son los puntos alarma y nos sirven como diagnóstico. Desde el 25 vamos a pasar al 26. El 26 es un punto que se denomina Dai Mai, que es el vaso de la cintura que tenemos aquí, el vaso maravilloso que tenemos aquí. Bien, luego después nos vamos a localizar en la espina ilíaca anterosuperior. Ahí, esa es la espina ilíaca anterosuperior. Por encima vamos a tener el 27 y por debajo vamos a tener el 28. Y ahora nos vamos a meter en el siguiente punto importante, que es el 29. El 29 es un punto que se trabaja mucho a nivel de sistema fascial. Es un punto que nos va a ayudar a descongestionar, a liberar mucho la articulación de la cadera. Si queremos en temas de artrosis trabajar, podemos trabajar puntura perpendicular, puntura profunda con diferentes estímulos, como puede ser la moxa o como pueda ser la electro. Si lo que queremos trabajar es más a nivel muscular, lo que vamos a hacer es trabajar con la aguja transfisiada atravesando el punto, y entonces vamos a trabajar sobre el punto, sobre el músculo tensor de la fascia lata, o vamos a poder trabajar también sobre el glúteo medio, gran estabilizador de la marcha. Del 29 vamos a pasar al 30. El 30 de vesícula biliar es un punto que utilizamos también mucho en la práctica clínica diaria. ¿Cómo lo vamos a localizar? Está en la parte media entre el trocánter, localizamos el trocánter mayor, la parte más saliente de la cadera, y aquí tenemos el sacro. Aquí tenemos el sacro, aquí viene el sacro. Bien, bueno, pues si nos fijamos, si lanzamos en la parte media, aquí tenemos el 30 de vesícula biliar. El 30 de vesícula biliar es un punto que utilizamos mucho para el síndrome del piramidal, se utiliza también en lumbociáticas. Es un punto que pide habitualmente una puntura profunda y lo que vamos a hacer es acompañarlo o bien
de un estímulo térmico como puede ser la moxa o bien de un estímulo eléctrico como puede ser la electro. Ahora, ya con el paciente en decúbito supino, vamos a estudiar el meridiano de vesícula biliar en la extremidad más distal, en la extremidad del miembro inferior. El primer punto que vamos a hacer es el 31 de vesícula biliar. El 31 de vesícula biliar es un punto que nos sirve para liberar el viento de las extremidades inferiores. El 31 de vesícula biliar se ubica, si nos ponemos en la posición de firme desde la posición militar, es justamente donde cae el dedo corazón. Ahí, si nos ponemos en la posición de firmes, justamente la vesícula biliar desciende por donde está la costura del pantalón, ese es el punto 31 de vesícula biliar. Relajados y ahí. Bien, el paciente lo vamos a localizar estando, ese es el punto, ese es el punto. Este es el 31 de vesícula biliar. Punto cuando hay hemiplejías a nivel de miembro inferior, cuando hay picores, cuando hay síntomas de viento en extremidades inferiores, el 31 de vesícula biliar es un punto que nos va a ayudar mucho en la práctica clínica diaria. Dos distancias por debajo del 31, bien, ahí tenemos el 32 de vesícula biliar. Y a partir del 32 de vesícula biliar nos vamos a venir al 33. El 33 es un punto que funciona a nivel local sobre la rodilla. Se llama la frontera Jan de la rodilla y es la inserción de la cintilla iliotibial. Cuando hay lesiones de la cintilla iliotibial en corredores, en saltadores, es un punto que punción es obligatoria. Empezamos con el trayecto de comando. El primer punto que vamos a trabajar es el 34 de vesícula biliar. Está por debajo de la cabeza del peroné. El 34 de vesícula biliar es el punto tierra y es el punto de acción especial sobre músculos y tendones. Es un punto que siempre que haya algún tipo de patología muscular, esas contracturas recurrentes, en fin, siempre que tengamos problemas a nivel de tendones, esas tendinitis, esas tendinopatías, nos va a ayudar mucho este punto. Se trabaja de manera bilateral. Me da igual que haya problemas en una rodilla, que haya problemas en un codo, siempre se ponen los dos bilaterales, el 34 de vesícula biliar de la pierna izquierda y de la pierna derecha. Es el punto tierra, se trabaja cuando hay problemas de hígado. Cuando hay problemas de hígado, el 34 de vesícula biliar nos ayuda a regular el hígado también, ¿vale? Por debajo del 34 tenemos el 35, que se encuentra a 6 distancias aproximadamente por debajo del 34. Ahí tenemos el 35. Una distancia por delante, el 36. Y luego ya nos venimos otra vez y vamos a ver tres puntos muy importantes, que son el 37, el 38 y el 39. Para su estudio lo vamos a estudiar un poco al revés. Tenemos el primer punto que nos interesa, que es el 39, que es muy fácil de localizar. Está a 3 distancias, 4 dedos, 3 distancias por encima del maleolo externo. Bien, y entonces aquí 3 distancias, ahí tenemos el 39. Una distancia por encima, ¿vale? Vamos a tener el 38 y una distancia por encima vamos a tener el 37. Estos son 3 puntos importantes de la vesícula biliar. El 39 de vesícula biliar es el punto donde se unen, donde se anastomosan los 3 meridianos Jan de la pierna. Es decir, en este punto se unen la vejiga, la vesícula biliar y el estómago, las 3 vísceras de la pierna. Es un punto que nos ayuda a equilibrar, es un punto que nos ayuda a regular. Un punto por encima, una distancia por encima, tenemos el 38. El 38 es el punto kin, es el punto fuego, de vesícula biliar. Y por encima tenemos el 37. El 37 de vesícula biliar, una distancia por encima del 38, este es el punto luo, el punto drenaje.
El 37 de vesícula biliar es un punto por excelencia oftalmológico. Hemos visto puntos oftalmológicos a nivel local del ojo, pero este es un punto a distancia. Lo que estamos haciendo con el 37 de vesícula biliar es, mediante la técnica Luo-Yuan, lo que vamos a hacer es ceder energías de la vesícula biliar al hígado. Quien rige el sentido siempre es el órgano, no la víscera. Entonces la víscera le tiene que ceder energías al órgano para el buen funcionamiento de los sentidos. En este caso, la vesícula biliar le pasa las energías al hígado, que es el responsable del sentido de la vista. El siguiente punto que vamos a estudiar es el 40 de vesícula biliar. ¿Dónde tenemos el 40 de vesícula biliar? El 40 de vesícula biliar es muy fácil de localizar. Es ahí, es el punto del esguince. Movilizamos el tobillo y en ese espacio que hay por debajo del maleolo, ahí, entre el astrágalo y el peroné, ahí hay un punto que se hunde perfectamente. Los puntos de acupuntura se palpan perfectamente. Ese es el 40 de vesícula biliar. Este es el punto yuan. Este es el punto fuente, es el punto absorción. ¿Bien? Y a partir de aquí nos quedan unos puntos, pero los vamos a hacer también al revés. Aquí tenemos el punto pozo, este es el 44 de vesícula biliar. Los puntos pozo en las vísceras están puestos en el punto metal. Este, por lo tanto, es el punto metal, es el punto que va a cortar la madera. Aquí por detrás, aquí tenemos el 43 de vesícula biliar. El 43 de vesícula biliar es el punto agua, el punto agua. Por encima, a una distancia, tenemos el 42. Este no se utiliza apenas. Y luego por encima, ahí, tenemos el 41 de vesícula biliar, el punto donde caen las lágrimas. El 41 de vesícula biliar es el punto tonificación de la vesícula biliar. El 41 de vesícula biliar es un punto de apertura de un vaso maravilloso que se denomina Dai Mai, que es el punto que se denomina el vaso de la cintura. ¿Os acordáis ahora mismo que hemos visto el 26 y que hablábamos que se denominaba Dai Mai? Pues este es el punto que abre ese vaso maravilloso, el Dai Mai, el vaso de la cintura. Y con esto pues hemos terminado el estudio de la vesícula biliar.